Muy bien, creo que ya están viendo mi pantalla de PowerPoint. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que vimos ayer. Eh, Recuerden que esta es un curso taller que tiene como propósito, pues, ir trabajando poco a poco los instrumentos y una nueva versión de este tipo de análisis de método de elemento finito mediante la realización del software de console. Entonces, ayer vamos a pasar aquí rápido, vimos una breve historia de qué significa el método de elemento finito, los diferentes software que trabajan con él a lo largo de la historia, el término, cómo fue acuñado a través de diferentes grupos de investigación, y posteriormente ya después pasamos a trabajar con el software de console y ver cómo la interfaz del mismo y ver cómo trabaja a través del procedimiento. También vimos cómo es el procedimiento del cómputo del modelo computacional de FEN, cómo es importante modelar la geometría y después pasar a la discretización del mismo y las diferentes especificaciones que hay que realizar. ¿Ok? Y después empezamos con la realización del tutorial número 1, que era la simulación de una nanopartícula y sus interacciones electromagnéticas. Entonces, para esto vamos a dar continuidad al mismo, al tutorial número 1, y vamos a seguir con la realización a través del software de console. Entonces, me voy a permitir pasar a la ventana de console para ir trabajando paso a paso cada uno de los procesos que hay que realizar para finalmente tener una simulación correcta. Muy bien, y ya se ve la pantalla de console. Si no se ve, ahí me pueden comentar en cualquier momento. El día de ayer realizamos la nanopartícula, la forma de geometría de la nanopartícula y la esfera 2 que se comportaba como el medio circundante del mismo. Entonces, para seguir con este paso, ahí ustedes también pueden dar una vista al archivo PDF que tienen en la carpeta de Teams para ir siguiendo. Vamos a seguir los mismos pasos que vienen ahí y vamos a explicar por qué se tienen que realizar cada uno de ellos. Entonces, recapitulando, tenemos la nanopartícula, que recuerden que la nanopartícula está inmersa en un medio circundante, como se puede observar en la pestaña gráfica de console. Esta nanopartícula tiene un radio específico, que ese radio específico lo colocamos dentro de las definiciones globales del mismo, en los parámetros, ¿verdad? Como una variable para poder ser parametrizada o optimizada posteriormente. El medio circundante tiene un radio mayor a la nanopartícula, que es la que circunda al mismo. Y como siguiente paso, después de haber colocado este medio circundante y la nanopartícula, hay que colocar unas capas a este medio circundante. Estas capas van a tener un espesor por ejemplo, puede ser de 20 nanómetros, y este espesor va a ser específico y nos va a permitir trabajar después con el ajuste del mallado de esta geometría. Esta capa lo que va a hacer es que va a crear pues un grosor al medio circundante a través va a ser una variable que va a quedar entre la nanopartícula y el medio circundante, y como les comento, nos va a servir después para poder optimizar los cálculos y crear nuestros dominios correspondientes para el mallado que coloquemos en el mismo. ¿Ok? Entonces, en capas, recuerden, estamos en medio circundante. En la pestaña de ajustes, bajamos donde colocamos el radio, bajamos hasta donde la parte donde dice capas. Ahí colocamos un grosor, puede ser grosor de 20 a 40 nanómetros. Y después de eso, de haber colocado este grosor, damos siempre que cambiemos algo aquí en esta pestaña, siempre hay que poner la parte de construir seleccionado. ¿Ok? Ahí tenemos un pequeño error. Dejen ver cuál sea el error que sale. Ok.
Ok. Si ven, era porque coloqué aquí las unidades, solamente, no era necesario colocar las unidades, era solamente colocar el valor del mismo, ¿no? Porque ya está el grosor en nanómetros. Ok. Entonces ya aquí corregimos ese pequeño error, colocamos solamente el valor de 20 y como ven aquí en esta parte, no sé si alcancen a visualizar, voy a acercar la geometría. Se ha creado una pequeña capa o un pequeño espesor entre la capa final o la superficie final del medio circundante y la nanopartícula en sí. ¿Ok? Después de eso, vamos a seguir con los siguientes pasos que involucran ya agregar los materiales específicos a cada uno de nuestros elementos geométricos o elementos de diseño que nosotros hemos realizado. Entonces, para esto vamos a la pestaña de materiales o al árbol de materiales, después abajo de componente 1. Vemos aquí componente 1, después en materiales, damos nuevamente clic derecho y agregamos un material de la biblioteca o añadir material. ¿Ok? Para esto vamos a tener dos tipos de materiales. Uno va a ser para la nanopartícula en sí, que ya sea puede ser de oro, de plata, etcétera. Y el medio circundante, que hay dos tipos de materiales que podemos trabajar, ya sea el aire o el agua. En este caso, como vamos a estar comparando o realizando comparaciones a trabajos experimentales, pues la nanopartícula siempre queda en un medio de solución acuosa. Entonces, para eso, uno de los materiales que vamos a utilizar va a ser el agua. Y para la nanopartícula, en este caso vamos a utilizar, para dar seguimiento al archivo PDF que les comento, vamos a utilizar el material de oro. Este material de oro, hay dos formas de poder hallarlo en la biblioteca de materiales. Uno, con buscar directamente su nombre químico aquí en la pestaña de materiales, o si nosotros ya sabemos en qué módulo estamos trabajando y dónde va a estar, si ya estamos familiarizados con la biblioteca, pues simplemente damos aquí abajo de óptico, aquí en el árbol de agregar de material, abajo de óptico damos clic, esperamos que abra un poco y abajo de materiales inorgánicos nos aparecen todos los metales posibles. Después seleccionamos aquí nuevamente, expandimos la pestaña de oro y vemos lo que les comentaba el día de ayer, que tenemos dos tipos de variables, ¿no? Datos experimentales y datos de modelos ya teóricos de los índices de refracción o los parámetros ópticos necesarios para este tipo de material. Para este caso, para este primer tutorial, vamos a dar clic, expandimos la parte de donde dice datos experimentales y elegimos uno de los más comunes que se conoce como, bueno, no se conoce, fue investigado por el grupo de Johnson and Christie en 1972 y tiene los índices de refracción muy bien reportados en un rango que nos sirven para los propósitos de este trabajo. ¿Ok? Entonces, damos clic aquí en Johnson and Christie y posteriormente ponemos en agregar componente en la pestaña de acá arriba para que se agregue este material adentro de nuestro árbol de constructor de modelo. ¿Ok? Nuevamente repito, aquí seleccionamos Johnson and Christie, agregamos a componente y posteriormente, después de agregar a componente, el material nos debe de aparecer aquí en la pestaña de constructor de modelo, abajo de materiales, como oro, como el material que hemos agregado. Ahora, agregamos el otro material que va a ser para el medio circundante de una vez. Para esto buscamos aquí en la pestaña agua. Ahí dependiendo de las capacidades de su computadora va a tardar un poco más o menos. Y después agregamos el más básico, ¿no? Aquí agua en la básica. Y nuevamente agregamos a componente. Esperamos que lo agregue y ya debe de aparecer aquí el agua. Ahora cerramos esta pestaña para que no nos haga ruido en la visualización de nuestra geometría. Ahora, lo que sigue es seleccionar los dominios. Recuerden que los dominios son cada uno de estas superficies, ¿no? Por ejemplo, aquí si ven, cuando paso el mouse a través de uno,
cada uno de ellos es un dominio correspondiente a la geometría que nosotros estemos creando. Ayer lo que comentaba alguno de sus compañeros o alguno de las personas que estaban aquí en la sesión era la posibilidad de hacer superficies geométricas un poco más complicadas. Y sí, le comentaba que sí existe la posibilidad de estar jugando con cada una de ellas y crear y realizar particiones, subdividir dominios, etcétera. Pero ahí ya depende mucho de la capacidad de diseño y también de imaginación que nosotros tengamos para poder diseñar correctamente geometrías más complicadas. Pero como es el primer paso de este curso taller, por eso hemos elegido una superficie relativamente sencilla, que es la esfera, para poder estar trabajando correctamente con cada una de ellas. Entonces, para dar siguiente paso, ahora hay que elegir los dominios correctos de cada uno de los materiales. Entonces, volvemos aquí a la pestaña de constructor de modelos. Abajo de materiales, seleccionamos la versión de oro. ¿Ok? Expandimos aquí ajustes y como ven, ya nos están dando valores aquí de los índices de refracción, ya sea en su parte real o en su parte imaginaria. Esto nos ahorra trabajo para en vez de que si no tenemos esta librería con estos datos, pues nosotros tenemos que construir nuestras funciones de interpolación y colocar esos valores como una tabla dentro de un material en blanco del mismo. Ahora, el oro solamente va a ser colocado o solamente nosotros lo necesitamos en nuestro dominio o nuestro diseño de la nanopartícula. Y como ven aquí se están seleccionando todos los dominios. Cuando seleccionas todos los dominios, la vista gráfica de aquí lo pone como morado, o como azul, como color azulado, que es cuando están seleccionados todos los dominios. Para eso, nosotros solamente nos interesa tener el dominio de la nanopartícula en sí. Entonces, como vemos, esta esfera, la primera esfera, es el medio circundante y la nanopartícula se encuentra inmersa en el mismo, ¿verdad? Entonces, para saber cuál es el dominio correspondiente a la nanopartícula, o cualquier otro diseño geométrico que esté incrustado o insertado dentro de otro, es necesario ocultar los dominios para poder llegar precisamente al que esté más oculto, ¿verdad? Entonces, para eso hay estas pestañas de hacer clic y esconder, que se llaman Click and Hide, donde son pestañas o herramientas que nos permiten ir discretizando cada uno de los elementos. Primero, para que no nos haga mosca aquí la parte de todos los dominios, vamos a dar clic aquí donde dice vaciar selección. Damos clic aquí y ya no nos aparece ninguna selección de los dominios geométricos. Ahora, para visualizar finalmente la nanopartícula en sí, vamos a dar clic aquí en la pestaña de hacer clic y esconder, que es un ojito aquí con una rayita, ¿no? Que significa esconder los dominios. Ahora, si damos clic en cada uno de ellos, como ven, van desapareciendo. Si damos clic, por ejemplo, en estos, van desapareciendo. Aquí ya vemos mejor lo de las capas que colocamos o la capa o el espesor que colocamos anteriormente para el medio circundante. Como vemos, esta es como que la superficie del medio circundante y después viene como el entorno del mismo. Entonces volvemos a dar clic aquí en esta esfera intermedia y ya vemos la nanopartícula en sí. Ahora, como ven, los dominios que corresponden al medio circundante, pues sí están dados como por gajos, ¿no? Como si fuera una naranja, ¿no? Y la nanopartícula solamente nos permite tener un solo dominio. Eso está muy bien porque así vamos a poder trabajar o vamos a poder establecer que todo este dominio de la nanopartícula se establezca con el material de oro. Entonces, antes de darle clic aquí a la nanopartícula, volvemos aquí a la pestaña de hacer clic y esconder para que ya no nos haga ruido y nos permita seleccionar correctamente el dominio de la nanopartícula. Ya cuando quitemos esto de hacer clic y esconder, nos va a aparecer como una manita, un seleccionador para poder seleccionar los dominios correspondientes. Entonces seleccionamos el dominio de la nanopartícula o la nanoestructura más pequeña. Y como ven, aquí ya se coloca el número de la nanoestructura, que es el número 6.
es el dominio que le corresponde a la geometría de la nanopartícula. Posteriormente, ahora ya tenemos seleccionado la nanopartícula, solamente nos falta el valor del agua. Para eso, como vemos, volvemos a dar clic aquí en la pestaña de abajo de materiales, seleccionamos agua y nuevamente nos permite seleccionar los diferentes niveles de entidad geométrico, ¿no? Dominio, contorno, etcétera. Ahora, como ya seleccionamos el dominio del agua, que es el número 6, solamente le colocamos aquí todos los dominios. Aquí si ven todos los dominios, el número 6 que va a ser la nanopartícula, pues ya va a estar sobrescrito con el oro. Eso no infiere o no daña en la selección del mismo. Ok, nuevamente repito, agua, nivel de entidad geométrico, dominio, seleccionamos todos los dominios y cuando seleccionamos todos los dominios, aquí nos aparecen todas las propiedades ópticas o propiedades del material en sí. Lo que nos falta aquí colocar, pues es la parte real del índice de refracción del agua. Y si recuerdan, el índice de refracción del agua, pues era 1.33. Ahí si nosotros queremos elegir que sea aire, podemos colocar un material en blanco y ponemos el valor de 1 y dependiendo de los materiales que coloquemos y nosotros conocemos ya los índices de refracción adecuados, podemos ahí cambiar. ¿Ok? Entonces colocamos aquí el valor de 1.33 en esta casilla. Ya si todo está correcto, aquí el software nos va a dar que está en positivo cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces, repito, en materiales tenemos oro que va a ser el agua, aquí, y el agua, perdón, el oro que va a ser la nanopartícula y el agua el medio circundante. Aquí para evitar ruido, quitamos el número 6, solamente dejamos los dominios del 1 al 5 y del 7 al 10, ¿ok? Aquí está agua y oro. Muy bien. Ahora ya tenemos los materiales. Ahora lo que hace falta es agregar ya unas definiciones que nos permitan construir el mallado correcto, que es lo que le da el nombre a este tipo de análisis de elemento finito. Entonces, para eso, volvemos aquí al constructor de modelo, abajo de definiciones globales. Sí, ¿alguien tenía una pregunta? No, ¿verdad? Creo que solamente fue allí algo de ruido. Bueno, digo que ya hemos colocado materiales, hemos creado la geometría del mismo, etcétera. Ahora vamos a crear una parte muy importante que les digo que era para poder hacer el mallado correcto de nuestro sistema. Para eso vamos a dar clic aquí abajo en definiciones, que está abajo de componente 1, en la parte izquierda de nuestro diseño. Vamos a dar clic aquí en definiciones, clic derecho, y vamos a dar clic en una parte que dice capas perfectamente ajustadas. ¿Ok? Vuelvo a repetir, abajo de componente 1, clic derecho en definiciones y en capas perfectamente ajustadas. Estas capas perfectamente ajustadas son lo que se conoce como perfect matcher, o son las capas que nos permiten crear después el mallado correcto a todos los dominios de nuestra estructura. Y es un paso muy importante en todo el diseño geométrico y diseño de optimización cuando se utilice el software de Consol. Siempre hay que colocar cuáles dominios van a ser los que van a estar mallados, que generalmente siempre son todos, ¿no? Pero para algunas aplicaciones solamente elegimos el tipo de mallado específico. Entonces, nuevamente clic derecho, capas perfectamente ajustados, damos clic y como ven, aquí ya después se abre esta pestaña y ya se aparece la manera de seleccionar los dominios. Para eso, vamos a dar aquí, como vemos, primero en la pestaña gráfica se ha quedado la nanopartícula o el diseño aquí con esta partición. Para volver al diseño inicial, vamos a dar clic aquí en restablecer ocultación. ¿Ok? Ya como ven, se restableció la nanopartícula circundante en sí
y por dentro está la nanopartícula en sí, ¿verdad? O sea, el medio circundante y la nanopartícula. ¿Ok? Entonces, aquí en seleccionar dominio, vamos a seleccionar los dominios que corresponden a toda la capa externa de nuestro medio circundante. Es decir, esas capas son las que van a ser perfectamente ajustadas y las que nos van a permitir realizar el mallado. ¿Ok? Seleccionamos toda la nanopartícula externa, o bueno, no la nanopartícula, sino la esfera externa o todas las capas de la superficie externa. Y ahora, aquí es muy importante el siguiente paso. En dominio deben de quedar del 1 al 8, del 1 al 10, perfecto. Del 1 al 10, sin contar el 5 y el 6, del 1 al 4 y después del 7 al 10, que son las capas externas de nuestro medio circundante que funge como esfera mayor. Ahora, en la etapa de geometría es muy importante especificar cuál tipo de geometría estamos trabajando para que nos haga el mallado correcto. Los tipos de mallado ya posteriormente vamos a ver que son triangulares, tetraédricos, barridos paramétricos, etcétera. Y para eso hay que seleccionar correctamente el tipo de geometría con el que estamos trabajando. Y como este tipo de geometría, pues estamos trabajando con un tipo de geometría esférica, seleccionamos la parte de esférica. Si estamos trabajando con un diseño 2D, con que dejemos en cartesiano es suficiente. O si estamos trabajando ya con coordenadas cilíndricas o otro tipo de coordenadas, pues tenemos que seleccionar el tipo de geometría cilíndrica. O si estamos trabajando con geometrías ya más específicas, pues las podemos definir nosotros de manera simple aquí en la pestaña de definir usuario. Pero para este caso seleccionamos aquí el tipo de geometría esférico. ¿Ok? Entonces queda nuevamente, repito, aquí en dominio queda del 1 al 4 y del 7 al 10, que son la superficie de la esfera circundante o la esfera mayor. En geometría debe de quedar tipo esférico y ya quedan aquí los dominios, son dominios conocidos como dominios artificiales, que son las capas perfectamente ajustadas del mismo. Los otros valores los dejamos así ajustados de manera simple, de manera original. Aquí son los factores de escala del mismo y otros parámetros de curvatura que tienen que ver con el diseño ahí geométrico del mismo. Pero para este caso solamente nos interesa cambiar aquí el tipo de geometría esférico. ¿Ok? Ahora para dar seguimiento al mismo, si tienen alguna duda o si voy muy rápido, me pueden comentar sin ningún problema, ¿verdad? Ahora posteriormente, pues ya recapitulando. Tenemos la geometría, los materiales y hemos colocado las capas perfectamente ajustadas que nos van a permitir después crear correctamente nuestro mallado y nuestros estudios específicos. Ahora, hablando de estudios específicos, recuerden que nosotros creamos, cuando nosotros seleccionamos por primera vez la interfaz de console, seleccionamos el tipo de estudio o el tipo de trabajo de análisis que nosotros vamos a estar realizando. Para ese caso, nosotros dimos como hecho que vamos a estar trabajando con las ondas electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. Entonces, para eso, ahí falta colocar exactamente pues los valores iniciales o las condiciones de frontera del mismo, ¿no? Porque recuerden que Console es un software que resuelve ecuaciones diferenciales parciales a través de soluciones aproximadas. Entonces, para eso, nuevamente en constructor de modelo, vamos a la sección de ondas electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. Y como ven, aquí ya se encuentra predefinido, seleccionado todos los dominios, que está completo. Y en la formulación, aquí es una parte importante. Hay que, hay que cambiar aquí la formulación a un campo difractado, ¿no? Porque el campo completo es otro tipo de teoría para ver después en el siguiente tutorial. Vamos a ver que el campo completo nos va a permitir después hallar como que una solución cuando esta nanopartícula se encuentre a través de un sustrato o cuando estemos trabajando
cuando es necesario trabajar primero con un campo completo y después con un campo difractado. Todo esto pues es teoría de ondas electromagnéticas. Ahí, si no están muy familiarizados con lo mismo, pueden echar una leída y algunos artículos o algunos libros que ya tienen muy bien especificado cada uno de ellos. Entonces, para nuestro caso, nosotros vamos a colocar una onda que va a hacer incidir en un eje específico, y entonces no es necesario nosotros, para nuestro caso, tener un campo de fondo, que es el campo completo, que como previsorio, sino que nosotros ya vamos a definir directamente nuestro campo difractado. Entonces, para eso, recuerden, aquí en ondas electromagnéticas seleccionamos y después vamos hasta abajo en donde dice formulación, cambiamos aquí campo completo y ponemos en campo difractado. Ahora ya nos dice que el tipo de onda de fondo debe de ser definida por nosotros. Ahora, aquí en este caso, les voy a ahorrar un poco de análisis teórico y vamos a colocar exactamente la ecuación o la variable que debe de ir en este campo eléctrico de fondo, que viene definido, recuerden, a un campo inicial que nosotros colocamos como parámetro global. No sé si recuerdan, aquí en definiciones globales colocamos parámetros de un campo eléctrico inicial, que este campo eléctrico inicial nos va a permitir que este campo eléctrico sea el que coloquemos en este campo difractado. Entonces, este campo eléctrico de fondo puede ser en los tres ejes o en las tres variables, ¿no? Puede ser que sea en el eje X, es decir, que va a incidir de manera transversal a la nanopartícula en esta dirección, o en el eje Y o en el eje Z. Para el caso de este trabajo, vamos a colocar en el eje Y para tener una mejor visualización del mismo, y después vamos a ver que esto nos va a permitir pues estar trabajando con otros variables. Entonces, para eso vamos a colocar la siguiente ecuación en la pestaña de campo eléctrico de fondo, específicamente en Y. Vamos a colocar la ecuación es 0, que es el campo eléctrico inicial que nosotros colocamos, por o elevado al exponente J por 2 pi. Bueno, aquí si ven la manera de escribir el por es como de una manera, así como de programación, ¿no? Con asteriscos y respecto al tomando en cuenta variables ya matemáticas que el mismo software ya tiene. Entonces, después, abrimos nuevamente paréntesis, lambda, que es la longitud de onda inicial que nosotros hemos colocado. No sé si recuerdo que la colocamos en nanómetros, entonces ya no es necesario poner las unidades. Cerramos paréntesis y por la coordenada Z. Esto, como ven, pues va a quedar en 0, ¿no? El campo eléctrico de fondo es 0, pero en caso de que después queremos cambiar la coordenada Z o la variable Z, podemos estar jugando con esta expresión, de que esta expresión es la solución de esta ecuación, ¿no? Es la solución de la ecuación en el dominio de la longitud de onda, que nos permite saber el campo eléctrico de fondo. Como les digo, todo esto es una revisión ya más teórica. Ahí pueden dar un vistazo a todas las ecuaciones de Maxwell en el campo electromagnético, que nos permite dar las soluciones ya analíticas del mismo. Entonces, para eso dejamos así la expresión. Si está todo correcto, no nos va a dar aquí no nos va a dar ningún detalle, ningún error, ninguna resaltación de colores. Entonces, recapitulando, es E0 por exponente o XP, abrimos paréntesis, J por 2 por pi sobre lambda por Z. Todo eso incluido en el paréntesis del exponencial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra parte importante de conocer de saber el tipo de estudio que nosotros estamos realizando, hay que colocar, recuerden, es una solución de ecuaciones diferenciales, pues hay que colocar las condiciones de frontera o las condiciones de contorno a estas soluciones. Si no, el sistema pues no nos va a permitir tener
tener soluciones correctas o soluciones que nos permitan dar una visión correcta a lo que nosotros pretendemos obtener a través de estas simulaciones. Para esto hay que colocar un contorno, una condición de contorno de difracción. Esta condición de contorno de difracción lo que nos va a permitir es que el haz de la onda electromagnética que nosotros estemos colocando en nuestro sistema no se vaya o no se absorba por completo o no se refleje por completo en nuestra estructura. Esta condición de contorno lo que nos dice es que el haz tiene que ser rebotado y nuevamente haciendo una comparación de manera experimental, es como si tuviéramos un detector específicamente en una zona del mismo y esta onda sea chocada a ese detector y así podemos obtener las señales correspondientes que nosotros pretendemos simular. Entonces, para eso, volvemos aquí en constructor de modelo, en ondas electromagnéticas, damos clic derecho en ondas electromagnéticas y nos aparecen todos los tipos de condiciones que podemos colocar. Como ven, podemos colocar condiciones de conductores eléctricos, condiciones de conductores magnéticos, condiciones de impedancias, condiciones de transición, condiciones periódicas inclusive, etcétera. Para este caso, para este trabajo, vamos a seleccionar la parte de condición de contorno de difracción. ¿Ok? Y como ven, ya cuando seleccionamos esa condición de contorno, nuevamente recapitulo, es en ondas electromagnéticas, clic derecho, condición de contorno de difracción. Y ya nos abre esta pestaña en condición de contorno de difracción. Y como ven, tenemos que seleccionar nuevamente los contornos que tienen que ver con esta superficie de difracción. Entonces, como nosotros estamos trabajando con esta esfera circundante que representa al medio de entorno de la nanopartícula, es viable o es recomendable solamente colocar como condición de contorno pues toda la superficie externa del mismo, ¿verdad? Entonces seleccionamos nuevamente, la manera de seleccionar es así, con clic, damos vuelta a nuestra superficie, etcétera. Y ya eso nos permite seleccionar todos los contornos de nuestra nanopartícula. Es la nanopartícula de nuestro medio circundante, perdón, de la esfera circundante. Como finalmente va a quedar, los datos del contorno deben de quedar del 5 al 8, luego del 20 al 21 y 28 y 35, que son los números que da el sistema del software al contorno o a cada uno de los gajos, como si fuera una naranja de la superficie externa de esta esfera. ¿Ok? Si damos aquí, podemos ver nuevamente la ecuación que estamos resolviendo o la ecuación que está asumiendo el sistema para poder hacer la resolución final de, de, de esta ecuación. Y nuevamente vemos el tipo de onda que nosotros estamos difractando, estamos colocando en nuestra eje. Puede ser onda plana, onda cilíndrica, onda esférica, etcétera. Como nosotros estamos trabajando solamente en el eje Y, pues va a ser una onda plana simple que va a estar ajustada en este tipo específicamente en el eje Y. ¿Ok? En el orden también podemos cambiar el orden de esta onda electromagnética. Puede ser primer orden, segundo orden, en este caso sencillo. ¿Ok? Entonces, recapitulando, tenemos ya la geometría, que es la nanopartícula, el medio circundante. Colocamos los materiales a cada una de ellas, oro y agua para nuestro caso. Colocamos la ecuación correspondiente al campo difractado de las ondas electromagnéticas. Hemos colocado las condiciones de contorno de difracción del mismo, que nos van a permitir obtener las soluciones lineales de las ecuaciones, de las soluciones a las ecuaciones de Maxwell en el campo electromagnético. Y ahora lo que nos falta, pues, es la parte más importante de este tipo de análisis, que es el mallado. Entonces, como ven, aquí en constructor de modelo, tenemos una pestaña que se llama malla 1 o mallado. Damos clic aquí en esta parte de malla 1 y vemos los tipos de ajustes que nosotros podemos realizar. Como ven, la secuencia de las mallas puede ser ya controlada por la física, es decir, por el sistema del software, o puede ser definida por el usuario. El tamaño del elemento puede ser desde un
un elemento normal o con un tamaño normal hasta elementos mucho más finos o extremadamente gruesos si tenemos una geometría un poco más grande. Hay que recalcar que este tipo de tamaño o el tamaño del elemento que nosotros eh, pongamos como tipo de mallado va a influir muy importante en el término del costo computacional, ya sea en tiempo y en la memoria RAM que ocupe en el software en el sistema. Es decir, entre más fino o entre más pequeño sea nuestro elemento, más tiempo computacional va a tener el sistema que tener. Y esto, pues, cuando ya se hacen parametrizaciones, optimizaciones ya más globales, pues sí es importante tenerlo en cuenta. Para nuestro caso, como vamos a hacer variaciones en un rango en términos normales, no afecta tanto, pero ya cuando estemos variando muchos parámetros y estemos variando en muchos rangos, pues sí es muy importante tener en cuenta el tipo de elemento que estemos colocando y el tamaño del mismo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a mallar o a discretizar cada uno de esta geometría. Para eso, damos clic aquí mismo en malla 1, damos clic derecho y como ven, nos permite ya conocer todos los tipos de mallados disponibles o las generadores de malla. Se conocen como generadores de malla a todos estos pequeños elementos. Por ejemplo, puede ser tetraédrico libre, pueden ser barridos, pueden ser capas de entorno. Hay formas de refinar por aristas, por contornos, por cara, cambiar las distribuciones del mismo, cambiar las escalas, etcétera. Como este es un proceso es una geometría muy sencilla, ¿qué es lo que nos interesa más que tenga el diseño exactamente de la forma esférica? Pues es la nanopartícula, lo que nos interesa que sea discretizado de manera correcta o de manera más completa. Entonces, para eso, el mallado más completo que podemos tener, o el generador de malla más completo que podemos tener en este software es el conocido como tetraédrico libre. Para esto, tetraédrico libre, damos clic aquí en tetraédrico libre. Recuerden, es en malla 1, clic derecho, tetraédrico libre. ¿Ok? Aquí en tetraédrico libre nos dice, cuando damos clic, nos dice aquí el nivel de entidad geométrica que nosotros queremos analizar. Entonces, para eso, damos aquí en clic en nivel de entidad geométrico, damos clic en dominio y nuevamente vamos a seleccionar la nanopartícula. Para este caso, para ya no ir ocultando los dominios o cada uno de los contornos, pues sabemos con lo anterior, cuando colocamos los materiales, si tuvieron ahí un poco de cuidado o atención a lo que vimos que la nanopartícula le corresponde el dominio número 6. Entonces, ya simplemente aquí en la pestaña de dominio, aquí pegar selección, colocamos aquí el número 6 y ponemos OK. Y para visualizar que sí está mallado correctamente, volvemos aquí en la parte del gráfico, aquí en transparencia, vemos que sí está seleccionado la nanopartícula, ¿no? El entorno del mismo. Ahora, para ya construir este mallado a esta nanopartícula, vamos en la parte de construir seleccionado. Nuevamente ponemos aquí para renderizar el esqueleto del mismo. Ya vemos que la nanopartícula sí está mallada correctamente. Me voy a permitir aquí dar un poco de zoom para que ustedes vean cómo va a ser la discretización del mismo. Como ven, son tetraedros que van a estar creados a toda la superficie de la misma o a toda la geometría, y esto nos está dando ya como que la parte de la esfera. Como ven, no está completamente esférico el sistema, pero pues eso también nos da una buena aproximación del mismo, comparando con la forma cuasi esférica de las nanopartículas que son sintetizadas experimentalmente. ¿Ok? Entonces, como vemos, ya tenemos la discretización de la geometría de la nanopartícula. Voy a permitir y volver. Segundo. Ok. Muy bien. Ahora tenemos tetraédrico libre. Ahora lo que nos falta discretizar sería como el medio circundante, que es esta esfera, ¿no? Es la que no se encuentra mallada de nuevo. Entonces, para eso vamos a elegir otro tipo de elemento, otro tipo de malla, que es una malla un poco más sencilla. Nuevamente damos clic aquí en malla 1, clic derecho,
vamos a más opciones y seleccionamos la parte de triangular libre. ¿Ok? O sea, triangular libre, pues como su nombre lo dice, ya no utiliza tetraedros de forma ordenada, sino utiliza pequeños triángulos que nos da un mejor mallado al sistema. ¿Ok? Un segundo. Aquí en nivel ya tenemos triangular libre, nivel de entidad geométrica. Vemos que la parte es contorno, es decir, la superficie del mismo. A ver, permite trabajar aquí. Okay. Ahora tenemos que seleccionar toda la parte externa o la superficie externa de nuestra nanopartícula, de nuestro medio circundante, perdón, de la esfera mayor. Entonces, para eso seleccionamos cada uno de estos dominios, es decir, cada una de esta superficie. Es la capa externa del mismo. Va a quedar como un nivel de entidad geométrico en contorno. Debe de quedar del 5 al 8, del 20 al 21 y del 28 al 35. Debe de quedar seleccionado. Ya cuando hemos seleccionado correctamente esta esfera mayor que corresponde al medio circundante, volvemos aquí en construir seleccionado y ya, como ven, nuevamente está construyendo. Ahora, como solamente estamos trabajando en la superficie, está construyendo con pequeños triángulos cada uno de estos dominios. Es decir, también es la discretización del mismo. Recuerden que esta es la parte más importante de por qué se llama elemento finito, ya que cada uno de ellos es conocido como ese término de elemento finito, y cada uno de ellos es una solución, y después, posteriormente, va a ser una combinación de todas las soluciones global, para tener una solución global de todo el sistema. ¿Ok? Entonces ya tenemos triangular libre y tetraédrico libre para el medio circundante y tetraédrico para la nanopartícula. ¿Ok? Ahora, eh, un segundo. Ok. Aquí volvemos aquí en malla 1. Ahora vamos a nuevamente hacer otro tipo de mallado que se conoce como barrido. ¿Ok? Este barrido lo volvemos a seleccionar al tipo de dominio. Seleccionamos nuevamente el medio circundante, o sea, la capa externa. Muy bien. Y nuevamente en construir seleccionado. ¿Ok? Ahora regresamos aquí en triangular libre. Y ahora vamos a hacer una renderización o una transparencia del mismo. Como ven, la renderización o el mallado triangular libre fue colocado en la capa externa. Pero nosotros, cuando colocamos el espesor del medio circundante, también fue creada una capa interna, que también la capa interna funge como medio circundante. Es decir, recuerden, esta pequeña variación, déjenme, me acerco, este pequeño espesor que nosotros colocamos, lo que nos genera es que tenemos dos superficies, ¿no? Una superficie externa y una superficie interna que fungen como medio circundante ambas. Entonces, para eso, el triangular libre debe de tener, no debe de ser la superficie externa, sino debe de ser la superficie interna del mismo. ¿Por qué? Porque el barrido ya va a estar colocado en la superficie externa, y es lo que nos va a permitir hacer las capas adecuadas. Entonces, nuevamente volvemos a triangular libre, borramos este dominio que nosotros, esta selección que nosotros colocamos. Es muy fácil, aquí solamente vaciamos selecciones, renderizamos el mismo, y ahora hay que indexar o incluir la capa interna. Para eso es necesario ocultar esta capa externa para que nos dé acceso final a la capa interna del mismo. Entonces, recuerden aquí en hacer clic y esconder, escondemos cada una de ellas. Y como ven, aquí está parte interna del mismo. Ahora, nuevamente, seleccionamos aquí, seleccionamos todas las capas internas, que es la esfera interna del mismo, y nuevamente construir seleccionado. ¿Ok? Ya está construir seleccionado. Nuevamente en barrido, aquí ya está, habíamos colocado correctamente, construimos seleccionado, y ya nos tiene la parte correcta del mismo. ¿Ok? Un segundo.
Muy bien, entonces tenemos tres tipos de mallados: tetraédrico libre para la nanopartícula, triangular libre para la capa interna y barrido para la capa externa del medio circundante. Ahora, para poder trabajar para poder hacer el mallado ya final, en la parte de barrido hay que hacer un tipo de distribución. ¿Por qué? Porque tenemos el espesor de esa capa externa. Como se puede ver, aquí tenemos un pequeño espesor que colocamos cuando colocamos la capa del medio circundante, y para eso hay que hacer una distribución del mismo. Esa distribución lo que nos dice es que por ese espesor va a crear unas capas que va a crear con un cierto tamaño, y va a tener la misma tipo de entidad geométrica o el mismo tipo de mallado. Entonces, para eso, damos clic derecho aquí en la parte de barrido y damos clic en distribución. ¿Ok? Y aquí, como ven, nos dice el número de elementos que debe de ser, el número de capas que va a ser discretizado este pequeño espesor, que aquí está visualizado como esta pequeña órbita que le da vueltas a la capa interna. Entonces, aquí dejamos como fijo el número 5 para esta superficie del medio circundante. Entonces, construimos seleccionado y, como ven, ya la capa, si construimos seleccionado, esta capa o este espesor, pues tiene la distribución de 5 elementos, o sea, cinco pequeñas capas de este espesor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y cada uno de ellos va a estar distribuido o va a ser discretizado con un barrido de malla, ¿verdad? Muy bien. Ahora regresamos aquí en tamaño. Aquí podemos, lo que les comentaba, podemos dejar como normal o extra fina, o dependiendo de las capacidades computacionales que tengamos o geometrías, podemos cambiar aquí la predefinición del mismo. Ahora, otra parte importante, aquí vemos los tamaños, los parámetros de los tamaños mínimos o máximos de los elementos que nosotros estamos creando. Aquí, cuando estamos trabajando ya con instrumentos un poco más complicados, es necesario nosotros hacer la definición por el usuario, no dejar que el software trabaje o sea calibrado a las físicas que el software propio tiene, porque en algunos casos es necesario calibrar o nosotros poner aquí los tamaños correctos respecto a las longitudes de onda que nosotros estemos trabajando en el caso del área de la fotónica u otros tipos de áreas que tienen que ver con la óptica. Tenemos que, como les comentaba al principio del curso, el día de ayer, generalmente siempre la malla tiene que ser mucho menor que la longitud de onda que nosotros estemos colocando. Es decir, siempre debe tener como una fracción del mismo, que se recomienda siempre que sea la longitud de onda sobre 6, que sea el tamaño máximo del elemento que nosotros podemos minimizar o podemos colocar. Por elemento se refiere, recuerden, a cada uno de estos triangulitos o de estos tetraedros que nosotros estemos colocando en nuestro mallado. ¿Ok? Entonces, para eso ya hemos colocado todos los tipos de mallado. Ahora, para que quede completamente hecho el mallado, pues cada uno de ellos, recuerden, los construimos paso a paso, pero para que queden como acoplados o anclados cada uno de ellos, simplemente construimos todo y ya el software ya propio lo ancla completamente. Aquí voy a permitir eliminar aquí para que se vea completamente. Entonces, recuerden, tenemos la esfera circundante con un mallado, después tenemos por dentro otra esfera con otro tipo de mallado, y la nanopartícula, que es con la que nos interesa que tenga el mallado más exacto, la discretización más exacto del elemento. Entonces, nuevamente, recapitulamos. Hemos realizado la geometría, colocamos los materiales, colocamos las condiciones de contorno necesarias y colocamos las mallas correspondientes. Ahora, para dar seguimiento, tenemos que ya pasar directamente a la parte del estudio que nosotros estemos realizando. Aquí mismo en constructor de modelo, vamos a la parte de estudio, ampliamos aquí este pequeño nodo de estudio, vamos al paso de dominio de longitud de onda
Y recuerden que lo que nosotros queremos es que compararlo con un trabajo experimental o saber exactamente dónde va a estar la absorción y la dispersión en términos de la longitud de onda de nuestra nanopartícula. Para eso, pues aquí cambiamos las unidades del mismo, están en micrómetros, pero nosotros trabajamos siempre en nanómetros. Y aquí en longitud de onda, en la parte de longitud de onda, podemos cambiar los intervalos o crear un rango específico. Para este primer caso, podemos hacer tres tipos de entrada de pasos, ¿no? De rangos, por pasos, por número de valores o de manera logarítmica. Vamos a dejarlo por pasos y vamos a iniciar de 200 a parar a 800. Y con pasos, es decir, con step, eh, para que sea muy rápido la solución, de 100 nanómetros. ¿Ok? Es decir, ya vamos a empezar de 200 en pasos de 100 hasta 800. Ya cuando coloquemos este rango correcto, le ponemos en agregar. Aquí borramos esta parte que decía 1 micrómetro y solamente debe quedar aquí visualizado del rango de 200 a 800. ¿Ok? Muy bien, si hemos hecho todo correctamente, posteriormente vamos aquí a estudio y ya ponemos en calcular, dependiendo de las capacidades computacionales, va a tener un término o un tiempo de cálculo. En la parte de gráficos, en la parte de abajo, si ven, tenemos una pestaña que se llama mensajes, estados del cálculo y registro, donde nos están dando como que los datos de cada uno de los mensajes, nos da como que cada una de las maneras, cada uno de los parámetros que hemos cambiado. En estado del cálculo, aquí vamos a visualizar, cuando ya posteriormente pongamos a calcular, vamos a visualizar el porcentaje de cuánto se está llevando a cabo, las parametrizaciones, etcétera. En registro, pues aquí estamos todos los números de elementos, etcétera, puesto en nuestro sistema. En tabla, posteriormente nos van a dar ya los datos que nosotros posteriormente ya tengamos con los estudios realizados. Entonces, para dar seguimiento, vamos a dar en la parte de calcular para que nos calcule todas las interacciones electromagnéticas que hemos colocado. Vamos en calcular y dependiendo del software, va a tardar un poco en aparecer el cálculo. Aquí ya no me apareció a mí. Aquí está, estado del cálculo, vienen las soluciones, los paramétricos que son las lambdas que nosotros hemos colocado en los rangos. Si ven, lambda 0 ya empieza con 200, es la lambda inicial, y va iterando poco a poco hasta que llegue al stop. Después en resolvedor lineal, pues son las soluciones lineales de todas las ecuaciones. Y esta parte que dice Big G Step son los resolvedores que están por defecto en el sistema. Si nosotros estamos trabajando con geometrías un poco más complicadas o estamos realizando parametrizaciones o optimizaciones propias, podemos cambiar el tipo de resolvedor a otro tipo de resolvedor un poco más complejos y que tengan más especificaciones o que tengan la posibilidad de trabajar con optimizaciones, ¿verdad? Para esto vamos a dejar aquí con el más sencillo. Y aquí en la parte si vemos aquí en la parte de gráficos, se ha creado una pestaña que se llama gráfico de convergencia. Voy a permitir aquí dar clic en gráfico de convergencia. Un segundo. Y como vemos aquí van registrando como que los números de interacciones y el error mínimo que tiene que tener el sistema cuando estemos trabajando en las interacciones o en este tipo de resolvedor. ¿Ok? Aquí como ven ya se solucionó el sistema. Tenemos aquí las interacciones electromagnéticas del mismo. Ahorita vamos a ver cómo visualizar correctamente cada uno de ellos, es decir, tener una visualización y tener datos ya concretos para poder graficar. Pero si vemos aquí nos aparece una pequeña advertencia que el dominio 5 no está correctamente mallado. El dominio 5, recuerden que era parte de la nanopartícula y el medio circundante. Para evitarnos estos problemas, simplemente aquí en tetraédrico libre, vamos a borrar aquí la parte de tetraédrico libre. Borramos. ¿Ok? Nuevamente enmallado, ponemos tetraédrico libre y ponemos nivel de entidad geométrica el restante. Es decir, va a seleccionar los dominios que no están
parametrizados con los anteriores, que corresponden a la nanopartícula y a la capa interna del mismo medio circundante. ¿Ok? Nuevamente volvemos a estudio y volvemos a actualizar la solución o a calcular nuevamente el rango para que nos salga ya el diseño correcto. Ujú. Vamos a dar unos 5 minutos para un poco de descanso y ya proseguimos ya posteriormente para la visualización de los resultados, enseñarles un poco cómo se trabaja con las gráficas y los conjuntos de datos de los mismos, cómo graficar las diferentes espectros de absorción y dispersión de esta simulación. ¿Ok? Entonces vamos a dar 5 minutos de descanso y eh, regresamos ya después a terminar con este primer tutorial y dar seguimiento al segundo. ¿Ok? Bueno, en 5 minutos nos vemos. Muy bien, vamos a regresar del pequeño receso.
y vamos a proseguir con el tutorial. Voy a regresar a la pestaña de console y ya si vemos que ya terminó el cálculo. Como vemos, pues, recuerden, pusimos un rango de 200 a 800 para evitar que sea tanto tiempo de computación del mismo. Ahí depende, como les comento, de la memoria RAM de su sistema y también de inclusive también de la tarjeta, si ahí tienen una tarjeta gráfica dedicada al mismo, etcétera. Pero para este punto, pues es aquí importante analizar con el mismo. Como ven, ya después de correr el estudio con los dominios en el rango correspondiente, hay una pestaña que se conoce como resultados. En estos resultados, pues vienen todas las tablas y los gráficos que nosotros podemos visualizar con este tipo de análisis que hemos realizado. Ahora, si vemos en la pestaña de resultados, hay un nodo o hay una parte que dice campo eléctrico. Aquí en campo eléctrico, pues es esta parte de la norma del campo eléctrico que nosotros estamos interaccionando. Ahora, como ven, nosotros recuerden, el campo es una onda plana, el campo difractado que nosotros hemos colocado fue una onda plana que fue incidida en el eje Y. Entonces, como ven, tenemos como que las capas de cada una de ellas a través de la superficie del mismo. Para hacer una visualización correcta, elegimos exactamente un plano o un tipo de vista específica para ver cómo es la interacción de los dipolos eléctricos que se están generados a través de la interacción electromagnética. Como ven aquí, si elegimos el plano YZ, vemos exactamente cómo están creados los dipolos a través de la superficie del mismo. Voy a permitir acercar aquí. Como vemos, como la onda plana está colocada sobre el eje Y, es decir, va a haber una pequeña dispersión y absorción del mismo, del haz de onda o de la onda electromagnética a través de la generación de los dipolos eléctricos de la superficie del mismo. Aquí, si nosotros trabajamos con geometrías un poco más complejas, pues van a aparecer los dipolos en otras zonas, específicamente en las zonas donde está la interacción más fuerte del mismo. Como vemos, nos aparece este tipo de gráfico con el eje, con un eje en una escala de leyenda de color, donde visualizamos la escala del campo eléctrico en términos de la norma. Y como vemos, entre más se acerca, pues el dipolo está generando un campo eléctrico un poco más fuerte en estas zonas. Ahora, esta visualización, pues es importante, ¿no? Vemos una visualización o sea, interactiva. Veamos de manera visual, un segundo, creo que se me va a desconectar la computadora por falta de batería. Eh, Dejen conectarla rápidamente antes de que pase algún accidente. Está. Segundo. Muy bien. Perdón por la interrupción, pero ya ven, estas tecnologías a veces no tienen palabra, ¿verdad? Se me estaba ahí acabando la batería de mi equipo. Bueno, como ven, como les digo, esta es una representación gráfica bonita que podemos estar trabajando. Podemos visualizar en las diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, esta es la última o el último slide que nos proporciona, que es el último rango que nosotros colocamos, que fue de 800 nanómetros, pero podemos cambiarlo a las longitudes de onda más específicas. Aquí podemos regresar a 700 en esta parte de ajustes. Podemos regresar a 700. Como vemos, cambia aquí el rango. Inclusive podemos trazar hasta el primero, o sea, el primer slide, y podemos crearlo. Y aquí ya vemos un poco más de creación de la onda electromagnética, ¿no?
ya no la vemos específicamente en la zona correcta del dipolo. Y podemos ahí ir visualizando cada uno de los slides dependiendo de dónde está colocado la onda electromagnética del mismo, ¿verdad? Ok, aquí ya vemos, se están generando los dipolos, la onda electromagnética va aquí, y recuerden, el material que nosotros colocamos fue oro, entonces, por consiguiente, el valor que nos debe de dar debe estar alrededor de los 530 nanómetros. Como nosotros estamos trabajando en etapas de 100, pues en 500 es donde se visualiza más cómo es la mayor dispersión del mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí vemos la visualización del mismo, etcétera. Aquí en 600 se ve mucho mejor, es la mayor dispersión de la capa. ¿Ok? Ahora, hay dos formas de visualizarlo. Aquí en campo eléctrico podemos de rebanadas múltiples, que lo que nos da es como que el término completo del mismo, o podemos simplemente hacer como un slide o una sección si ya sabemos exactamente en cuál va a ser el plano donde va a estar visualizado más nuestro sistema, podemos hacer como un slide o un corte específico. Para esto podemos seleccionar, por ejemplo, aquí corte, y seleccionamos aquí en expresión. Aquí vienen la forma de poder indexar a todas las expresiones que fueron creadas en el análisis. Por ejemplo, siempre se van a llamar EWFD. ¿Por qué EWFD? Porque así es como se llama el tipo de estudio, el tipo de análisis que nosotros realizamos. Punto NOR-E, porque es la norma del campo eléctrico. En este caso, si voy aquí a reemplazar esta expresión, y les voy a enseñar un poco más cuáles son todas las expresiones posibles que nosotros podemos obtener en este tipo de simulaciones. Por ejemplo, podemos hacer términos de densidades de corrientes, que es otro tipo de terminología, otro tipo de expresión. Eh, Cada uno de ellos ya viene aquí puesto. Podemos inclusive graficar el campo de desplazamiento eléctrico de fondo, la polarización del mismo, el campo eléctrico relativo, las normas del campo eléctrico, los vectores de Poynting, energías de potencia, los flujos de potencia, etcétera. Podemos también en campo magnético, podemos cambiar las densidades, graficar las densidades de flujo, etcétera, del mismo. ¿Ya? Si ven, tenemos mucha capacidad de tener gráficos un poco más importantes dependiendo de de todas las partes de la manera gráfica o las soluciones que nosotros queremos poner en nuestro reporte de investigación, o simplemente para tener una mayor investigación de cómo va a ser el comportamiento de cada uno de ellos dependiendo de las interacciones electromagnéticas. ¿Ok? Muy bien, aquí podemos seleccionar exactamente esto. Ahora, recuerden el campo eléctrico, como estaba polarizado en tres vectores, ¿no? Era el campo eléctrico en Y, el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Z. Y la onda plana que nosotros colocamos fue en el campo eléctrico en Y. Entonces, para eso, aquí cambiamos esta expresión. Siempre dejamos WFD como la expresión inicial, que va a ser la que va a llamar al estudio, y aquí colocamos EY, ¿ok? Y aquí en las unidades siempre va a ser volt sobre metro, y aquí cambiamos el campo eléctrico en componente Y, vemos la interacción. Aquí podemos cambiar el tipo de coloración, tabla de colores, que sean uniformes, eh, que no sea aquí como rainbow, que puede ser el tipo de onda. Aquí, por ejemplo, este de onda. Aquí cambiamos el espectro. También podemos hacer de temperatura, ¿ok? Podemos aquí jugar con cada uno de ellos, con cada una de estas visualizaciones, ¿no? Estas ya son más de manera más gráfica, ¿no? Ya, para tener un mejor diseño de nuestro sistema. Por ejemplo, lo vamos a dejar en thermal y graficamos esta parte. Como ven, está sobrepuesto dos leyendas. ¿Por qué? Porque tenemos el análisis del corte del slide en el componente y otro corte de rebanadas múltiples, que era el corte inicial que tenemos. Para evitar eso, volvemos aquí al constructor de modelo, rebanadas múltiples, damos clic derecho y deshabilitamos esa opción.
no la borramos porque al final nos puede servir de algo, pero deshabilitar nos permite que ya no aparezcan aquí en esta parte. Como vemos aquí tenemos las 5 capas o las 5 distribuciones de cada uno de ellos. Vemos aquí la dispersión del mismo. La capa más interna, la más grande, es la que tenemos visualizado el campo eléctrico. Para tener esa visualización, volvemos aquí a la parte de corte y podemos cambiar el número de planos, ¿no? Que es el número, estamos trabajando en los planos YZ, cambiamos el número de planos al número de planos número 1 para que solamente nos considere la parte más importante, ¿no? Donde se visualiza completamente la expresión. Y aquí la vemos ya de manera más correcta en el campo Y, el componente Y del campo eléctrico, que es el único que tenemos analizado, ¿no? Es la parte más importante del análisis del mismo. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de tener esta visualización gráfica, e inclusive en la parte de aquí de exportar, si ven en este gráfico, podemos exportar estas imágenes, estos diseños a imagen, ya sea JPG, PNG o cualquier otro formato, o inclusive crear un tipo de exportación en términos de GIF o en términos de .avi para crear un video que donde se vaya pasando cada uno de las longitudes de onda. Es decir, recuerden que aquí podemos cambiar a que trace la primera longitud de onda, la primera interacción con la primera longitud de onda, con el primer valor, y pasar hasta el final. Y aquí en exportar tenemos esta herramienta de poder exportar como les digo, a GIF o a .avi para tener ya una mejor visualización de nuestro programa de simulación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la parte gráfica de nuestro programa. Como vemos, recuerden los pasos completos para utilizar el software: es crear nuestra geometría, añadir los materiales correctos dependiendo de las propiedades que nos pide el sistema, elegir el estudio, eh, tener las condiciones de contorno correctas, hacer el mallado necesario, después elegir exactamente los rangos con que vamos a estar trabajando, y ya posteriormente, pues esto es trabajar con, con, con las soluciones gráficas, ¿no? Esto ya es un poco más de presentación para una mejor presentación de nuestros datos. ¿Ok? Entonces, todavía aquí en esta parte nos falta graficar un poco de datos ya de manera en 2D para tener unos espectros adecuados. Para eso, eh, vamos a dar aquí rápido a la parte regresamos aquí en constructores de modelo y vamos a dar en la parte de valores derivados. ¿Ok? Aquí en valores derivados, lo que nos permite realizar, recuerden, tenemos un conjunto de datos que está en forma matricial, que están dando toda la solución que es como los datos de todas las soluciones que nosotros hemos analizado. En valores derivados, lo que nos permite hacer el análisis de todos estos datos, dependiendo de la forma que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, podemos hacer evaluaciones globales, dependiendo si nosotros hemos colocado anteriormente en definiciones globales alguna función específica. Aquí en evaluación global, ya teniendo los datos de interacción, podemos analizar esa función y podemos obtener ya datos en forma de tabla y ya posteriormente graficarlos. Podemos inclusive hacer una evaluación de las matrices de los datos, vamos a ver más adelante que también podemos analizar solamente un punto. Por ejemplo, si solamente nos interesa cómo es el campo eléctrico en este puntito, ¿no? Porque vamos a dar un ejemplo así hipotético. Ya después vamos a ver superficies un poco más complejas donde se puede analizar esos datos creando un vector o una línea de flujo donde sea analizado ese diseño. Ahora, este trabajo de la nanopartícula, lo que nos interesa es obtener la absorción y la dispersión, que ya la visualizamos aquí de manera gráfica, es un gráfico específico, pero para obtener las secciones correctas de absorción y dispersión, hay que volver atrás a las ecuaciones
a las ecuaciones de las secciones transversales que les mencioné anteriormente. Las secciones transversales, recuerden, era primero era las secciones, la potencia o todo lo que se está generando de manera absorbida sobre la intensidad de ese flujo de potencial. Entonces, para eso, la absorción y la dispersión se conocen en la literatura de manera teórica como un promedio, como una integración volumétrica e integración superficial respectivamente. Es decir, la absorción está conocida como una integración volumétrica de estos valores y la dispersión está conocida como una integración superficial de los mismos. Entonces, para eso, nuevamente aquí en valores derivados, podemos tener la forma de trabajar con integraciones volumétricas, integraciones de superficie o integraciones de línea, como les comentaba, o el máximo de volumen en un punto específico. Entonces, vamos a dar clic aquí en integración volumétrica y ahora la expresión, si recuerdan, no sé si me pueda ir nuevamente a la presentación. Bueno, si recuerdan, era la potencia sobre la densidad la intensidad inicial de esa densidad de flujo de potencia, que era el parámetro que colocamos aquí inicialmente como I0, ¿verdad? Que era la densidad de potencia inicial y el flujo sobre esa intensidad de potencia. Ahora, recuerden, las expresiones aquí que coloquemos son las expresiones que están dadas por el sistema. Todas son dadas todas tienen una forma que tienen que llamar a EWFD, que era el tipo de estudio que nosotros realizamos, punto, y después cada uno de los valores o las expresiones que nosotros analizamos. Ahora, si nosotros no desconocemos qué expresiones podemos colocar aquí o qué expresiones podemos analizar, aquí nuevamente en la parte de aquí en expresiones, en reemplazar lo que hicimos anteriormente, podemos encontrar todas las expresiones disponibles. Para este caso vamos a buscar la expresión del campo eléctrico, del flujo del campo eléctrico. Aquí, ok. Vamos a buscar específicamente la que nos permita trabajar con este valor. Si ven, tenemos el campo, podemos graficar el campo eléctrico en el componente Y, en el componente X, dependiendo. ¿Ok? Aquí en flujo de potencia tenemos todo lo que se conoce como los vectores de Poynting. Son los vectores que nos permiten realizar este tipo de flujo de potencia, ¿verdad? Que aquí están como los vectores reales de Poynting. Ahí si quieren más adelante les doy un poco de explicación de qué significa esos vectores de Poynting, pero son es la teoría electromagnética detrás de todo este sistema. ¿Ok? Aquí podemos elegir el magnético, la densidad magnética, etcétera. Aquí en global nos permite inclusive ponerle graficar el número de ondas, etcétera. ¿Va? Entonces, para este caso vamos a colocar uno que se llama EWFD.QH, que es la densidad de disipación. Aquí voy a abrir un poco. Es la densidad de disipación de la potencia que está dado en unidades de watts. Y para posteriormente, recuerden, la intensidad inicial estaba dada en W sobre metro cuadrado. Y lo que nosotros queremos encontrar es la expresión de absorción en secciones transversales, que las secciones transversales son unidades de longitud. Y entonces para eso hacemos la densidad de disipación de potencia total sobre la intensidad inicial de este flujo de potencia que nosotros lo pusimos como parámetro y 0. ¿Ok? Aquí ya si ven la unidad cambió a metros cuadrados y aquí podemos cambiar el término a sección transversal de absorción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya después de haber colocado correctamente la expresión, evaluamos, damos clic en evaluar y va a evaluar en todos estos rangos, ¿no? Y un segundo. Ok. Ven, aquí en selección eh, nos dice que tenemos que seleccionar los dominios correspondientes a que estamos analizando esa manera de analizar. O sea, perdón, es, en selección tenemos que seleccionar qué dominio queremos analizar.
si queremos analizar la superficie total del medio circundante, si solamente queremos saber cómo es la absorción en la nanopartícula, etcétera. Entonces, para ese caso, solamente vamos a seleccionar la nanopartícula en sí, ya que es la que nos interesa saber cuál es la expresión o cuál es la integración en ese tipo de superficie. Recuerden, la nanopartícula tenía como previsto el dominio número 6. Elegimos el número 6. Aquí corroboramos, perdón, que estamos solamente evaluando la nanopartícula. Nuevamente evaluamos y ya nos tienen unos datos. Aquí en esos datos nos dan esta pequeña tabla donde ya tenemos en términos de lambda y en términos de secciones transversales de absorción. Para graficar, pues aquí está el gráfico de tabla y ya tenemos como que la expresión del mismo. Recuerden, nosotros estamos trabajando en un rango de 200 a 800 en etapas de 100. Es por eso que se ve así como que medio discretizado los elementos, ¿no? Ya si queremos tener un espectro un poco más continuo y que nos dé correctamente el plasmón en la longitud de onda específica, pues es necesario hacer un corrimiento del rango de longitud de onda un poco más fino, ¿no? Que se recomienda en realidad de 5 a 10 nanómetros, pero para ese caso pues va a tardar un poco más el proceso computacional. Por ejemplo, de 10 nanómetros en esta computadora que tengo yo que tiene 32 gigas, tarda aproximadamente, si le pones etapas de 10, tarda aproximadamente unos 20, 30 minutos. ¿Ok? Pero esta es la capacidad de mi computadora. Ya si tienen una menor capacidad, pues va a tardar un poco más, ¿no? Hay una hora o 50 minutos. Pero para un principio, siempre para un trabajo, siempre hay que analizar como dos puntos, ¿no? Analizar siempre el inicio y el final de nuestro rango y el punto intermedio donde sabemos que va a aparecer una señal. O sea, hay que estar siempre conscientes de cuál va a ser nuestro resultado final. Por ejemplo, aquí nuestro resultado final, el que nosotros esperamos, es que la sección transversal de absorción tenga un máximo o un plasmón superficial alrededor de los 530 nanómetros. Es decir, este corrimiento de 200 pues es debido a la luz en el rango de la UV visible. Siempre también en los experimentos de transmisión óptica, siempre la señal viene desde un punto desde arriba y va bajando y aquí va creando como que el plasmón que está específico. Después ya cada una de ellas se puede normalizar y cambiar su aspecto para que solamente sea visualizado como un máximo, ¿no? Pero lo que nosotros queremos esperar en este punto es que el plasmón esté colocado en los 530 y como vemos aquí solamente colocamos, repito nuevamente, step de 100, pero sí se está visualizando que vamos a tener un plasmón alrededor de los 530 nanómetros, que está corroborado con los gráficos anteriores que mostramos de los campos eléctricos de manera gráfica donde se creaban los dipolos en las zonas específicas de nuestra geometría esférica. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de visualizar el campo de absorción. Recuerden, hicimos integración volumétrica. Y para la dispersión podemos trabajar también con la integración, pero para la dispersión es necesario elegir la integración de superficie. Y para eso elegimos los dominios de la esfera circundante, es decir, cuánta cantidad ahí va a ser dispersa. Y ahora, aquí en expresión, tenemos que cambiar la expresión. Ya no va a ser la misma que la absorción. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene que tener, recuerden, es la potencia relacionada con la dispersión. Y para eso tenemos un valor, aquí ya se los voy a poner para ahorrarnos un poco de tiempo, que se llama NRL POAP. ¿Qué significa NRL POAP? Que aquí es el flujo de potencia de todos los contornos y los campos relativos que están relacionados. El POP significa por el vector de Poynting, es decir, es una suma, una combinación lineal de los vectores de Poynting que se generan en los diferentes ejes de nuestro vector de onda, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z.
Aquí inclusive podemos solamente colocar el vector de pointing en Y, ya que es como nosotros solamente estamos colocando una onda plana que va a estar diseñada en ese tipo de eje. Y recuerden, ese flujo de potencia siempre debe estar sobre la intensidad inicial de este flujo de potencia para tener exactamente las secciones transversales en términos de unidades de longitud. Entonces aquí nuevamente tenemos sección transversal de dispersión. ¿Ok? Bien, volvemos a evaluar y ya nuevamente nos crea una tabla con los datos en términos del rango de longitud de onda y las secciones transversales de dispersión. Vamos a graficar los datos. Aquí tenemos nuevamente, recuerden, esto debe ser muy parecido a la absorción. Y nuevamente tenemos la dispersión en el rango de los 500, 400 nanómetros. Ahí inclusive no nos da un dato específico porque recuerden, estamos haciendo una discretización muy alta. Ahí tenemos que hacer una continuidad del mismo. ¿Ok? Entonces, eso es una manera de visualizar estas secciones transversales para obtener datos más específicos de los mismos. Todos estas maneras de hacer la dispersión de las nanopartículas y de la fonda están especificados de manera más amplia en los PDFs que les coloqué en los archivos que les comentaba al principio, en la pestaña de archivos en la carpeta de console, en la página de Teams del curso. Y ahí pueden ir paso a paso de cada uno de ellos. De igual manera, si tienen algún problema con la instalación del console, que no creo, porque ahí vienen ya los archivos con el crack de la licencia que les comenté, y pueden ir graficando. A lo mejor pueden tener algunas discrepancias, ya que, como les comento, yo tengo la otra versión con una licencia y la que les acabo de pasar es una versión anterior, pero generalmente tienen casi todo muy parecido, ¿no? A lo mejor puede ser que las expresiones cambien un poco o la interfaz del mismo cambie, pero generalmente se visualiza de manera correcta, de manera correcta y se realiza correctamente las simulaciones. ¿Ok? Entonces, hasta esta parte vamos a dejar este tutorial 1, que como les comentaba, era como un principio de poder conocer el software de console, saber cómo trabaja las pestañas gráficas del mismo, saber qué resultados podemos estar trabajando. Y ya a partir de este momento, pues ya vamos a meternos con tutoriales un poco más complejos y que nos van a implicar un poco más de tarea específica. Ahí si no conocen un poco de la teoría, no se preocupen. Recuerden, este taller es para conocer los procesos de simulación y conocer todas las capacidades de estos tipos de software. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tutorial 1. No sé si tengan alguna pregunta sobre este primer pequeño tutorial, y para dar seguimiento antes de que se termine la sesión al tutorial número 2, que ya tiene que ver con el scatter o con la dispersión sobre una nanopartícula sobre un sustrato, que igual el PDF con paso a paso está colocado ahí en la página de Teams. Entonces abro aquí la sesión para dudas o preguntas respecto a este tutorial o respecto a todas las directrices del curso. Ok, muy bien. Creo que nadie tiene algunas preguntas. Gracias, Otilio, ahí por tus aplausos. Entonces, tenemos todavía unos 15, 20 minutos para que finalice el taller y vamos a dar paso al siguiente tutorial, ¿no? Para ya irnos un poco más rápido e ir visualizando ya proyectos un poco más complejos. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla y voy a compartir el PowerPoint que estábamos trabajando para darles un poco de presentación. Entonces, aquí realizamos este primer tutorial, fue la simulación de la nanopartícula. Vimos cómo fue la expresión. Ahí si tienen un poco más de tiempo o de chance, podemos
ir variando los parámetros en radio o en tamaño de la misma nanopartícula y vamos a ver cómo cambia la expresión del plasmón, ¿no? Todas estas partes son resultados experimentales, pero ya, como les comento, ya están normalizados los espectros, ¿no? Es por eso que aquí les salen un poco más lineales o más continuos, porque hicieron un poco más de especificación en el rango de la longitud de onda o hicieron un poco más de optimizaciones. Pero, y esto es lo que les comentaba, son las ecuaciones finales que nosotros tuvimos que colocar en nuestro sistema para poder obtener los datos correctos, que es de las secciones transversales, primero de absorción y de dispersión, y ambas pues es una combinación de, de la sección transversal de la extinción de la onda electromagnética total en la superficie de la nanopartícula. ¿Ok? Y ahora vamos a trabajar con este tutorial, el tutorial número 2, que es un tutorial que está especificado para ver cómo es la dispersión o cómo es el scatter en una nanopartícula o en una nanoestructura que está colocada sobre un sustrato dieléctrico en este caso. En este caso vamos a trabajar igual con una onda plana polarizada en un tipo de eje. Va a ser incidida sobre esa nanopartícula y esa nanopartícula o esta nanoestructura va a tener dos tipos de, de materiales, ¿no? Uno, primero el oro, o aquí podemos cambiar, para que no sea igual al tutorial, podemos cambiar a plata o a otro tipo de material que les interesa, y un dieléctrico o un sustrato dieléctrico con un índice de refracción específico. Y vamos a estar variando, o vamos a computar esos tipos de scattering, de absorción y de dispersión en dos tipos de ángulos. Primero el polar y el azimutal. Es decir, la onda electromagnética que vamos a colocar, una onda plana en el eje Z, va a ir variando dependiendo de ahí de las variaciones que coloquemos en dos tipos de ángulos, ¿no? El ángulo polar y el ángulo azimutal, que son los ángulos de incidencia de la misma onda. Y finalmente vamos a computar lo mismo, las scattering, absorción y extinción de esta partícula sobre el sustrato. Y lo que les comentaba, aquí me adelanté un poco con el primer tutorial, pero es esto. El scattering recuerden, es una integración de superficie del vector de Poynting por la intensidad de la dispersión, que son las expresiones en console que nosotros colocamos. Aquí son de manera teórica, pero en console ya nos dan una expresión específica, e igual para la absorción, ¿no? Es una integración volumétrica que es igual a la densidad de potencia perdida o la densidad de potencia que esté de esta partícula, y integrada de manera volumétrica sobre todo eso, sobre la intensidad incidente de la onda. Entonces, vamos a pasar a console nuevamente y vamos a abrir un nuevo archivo de console para estar trabajando con este tutorial número 2. ¿Ok? Voy a permitir salir de esta parte y voy a abrir nuevamente console. Aquí este es el tutorial número 1. Vamos a guardarlo para que quede ahí constancia. Y abrimos uno nuevo. Ok, nuevamente hay dos maneras, recuerden, dos maneras de poder introducirnos directamente al diseño de nuestro sistema. Modelo en blanco, si nosotros ya somos un poco expertos en el software, ya podemos ahí establecer modelos a partir de un modelo en blanco y trabajando. O un asistente de modelo que lo único que en realidad trabaja como asistente es que nos dice más o menos qué dimensión de espacio escoger, etcétera. Entonces, damos clic ahí en asistente de modelo y nuevamente tenemos que seleccionar el tipo de dimensión de espacio en que vamos a trabajar. Como vamos a trabajar igualmente en un scatter con un sustrato en dimensiones de 3D. ¿Ok? Seleccionamos nuevamente 3D. Aquí voy a ir un poco más rápido. Igual tienen ahí sus notas en los PDFs que les compartí de console. Ahí tienen las notas para que vayan paso a paso. Pero aquí para ir un poco más rápido y que nos alcance a ver un poco más de tutoriales en las siguientes sesiones, voy a ir un poco más, sin explicar un poco cosas más banales, ¿verdad? Entonces, igual, seleccionamos aquí
geometría 3D y ahora nos dice que seleccionemos la física. Recuerden, la física son todos los modelos, los módulos que podemos utilizar. Como les digo, en este curso vamos a seguir trabajando con el modelo de óptica. El día de mañana yo creo que vamos a meternos un poco más en términos de mecánicas estructurales o si a algunos le interesa trabajar con otro tipo de módulo, me lo puede hacer saber y igual mañana le damos un tutorial ahí, un tutorial sencillo de otro tipo de módulo. Pero bueno, con el que más trabajo yo y nuestro grupo está más familiarizado es con el módulo de óptica. Es por eso que todos estos tutoriales, los primeros, estos dos, estamos trabajando en ese tipo de módulo. ¿Ok? Entonces, igual vamos a seleccionar la física de óptica, óptica de ondas. Igual solucionamos ópticas ondas electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. Volvemos en agregar. Volvemos a estudio. Y ahora seleccionamos el tipo de estudio. El tipo de estudio va a estar en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Segundo. Le ponemos hecho. Y ya nos va a abrir la interfaz del console ya para ir trabajando poco a poco. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, también lo pueden visualizar en los reportes de PDF que les compartí. El siguiente paso es colocar las dos partes. Recuerden, primero es colocar parámetros globales, después geometría, después trabajar con los estudios, después hacer el mallado y después pasar al tipo de parámetros. Para esto vamos a colocar primero los parámetros globales en definiciones abajo en parámetros. Ahí en su PDF pueden visualizar que vamos a colocar un rango de 8 a 10 parámetros que nos van a permitir estar trabajando correctamente. Los primeros 4 van a estar visualizados con los términos de la geometría. Aquí se los voy a colocar rápido, igual ahí en el PDF que les digo, tienen ahí los datos colocados de manera específica. Los primeros 4 tienen que ver con la geometría, ¿no? El primero es el ancho de la geometría, ancho físico, solamente voy a colocar. El otro es PML, el espesor. Recuerden, el PML era la capa que colocamos para hacer, que es conocido como capas perfectamente ajustadas, que son las capas que nos permite hacer el mallado posterior al sistema. Entonces, aquí en expresión vamos a colocar 750. Recuerden, las unidades se colocan en corchetes, 750 nanómetros. El thickness está dado como 150 nanómetros. Y después aquí son las alturas, ya sea la altura del medio dieléctrico, que en este caso era del medio circundante y del medio dieléctrico del sustrato. ¿Ok? Entonces, estas alturas, después vamos a ver por qué estamos colocando estas alturas, porque lo que vamos a colocar finalmente como sustratos o como medios van a ser una especie de bloques, ¿no? De bloques rectangulares que nos van a permitir trabajar con los campos electromagnéticos de fondo y otros tipos de superficies. Después tenemos que colocar los índices de refracción que vamos a estar trabajando. El primero es el índice de refracción del aire y el segundo es un índice de refracción del sustrato o del sustrato dieléctrico. Para este caso vamos a tener una constante de 1.5, que es una constante dieléctrica sencilla que tienen algunos materiales. Ahí en este caso podemos seleccionar, si no queremos este índice de refracción de este sustrato, podemos colocar otro tipo de materiales, ¿no? Ahí puede ser silicio, etcétera. Pero ahí ya depende de nuestras capacidades. Después colocamos nuestra longitud de onda inicial, que siempre estamos trabajando con una longitud de 532 o 500 nanómetros. Ahí no afecta nada porque después vamos a cambiar este parámetro, es el que estamos parametrizando, en un rango específico. Ahora cambiamos a los ángulos de incidencia que están dados como phi y teta. Okay, son los ángulos de incidencia azimutal y polar respectivamente. Vamos a dejarlos como
como 0, que son los ángulos iniciales, y después, posteriormente, vamos a variar estos parámetros en las optimizaciones. Es por eso les digo la importancia de colocar las variables correctas aquí en estos parámetros, porque después vamos a ver posteriormente en estudios que ya podemos hacer parametrizaciones llamando correctamente a estas variables. ¿Ok? Vamos a colocar las siguientes, que es otra manera del ángulo polar. Todos estos ángulos polares son, el primero tiene que ver con el ángulo polar que está eh, hecho, que va a estar incidido por la onda electromagnética en el medio circundante, en el aire, y el otro tiene que ver con el ángulo polar que está dado en la onda incidente en el sustrato. Más adelante vamos a ver un poco por qué significa este tipo de ecuaciones. Todas estas ecuaciones están reportadas ahí en el PDF que les comenté. Solamente estoy dando aquí como una explicación de por qué se deben de colocar esto. Aquí creo que, ok, seno por aquí. Bien, luego la intensidad inicial, que es la misma que era la misma variable que utilizamos en la vez pasada, pero la vez pasada recuerden que utilizábamos un campo eléctrico inicial de 1 volt sobre metro, y ese campo eléctrico era el que tomábamos como la intensidad incidente con respecto a una ecuación ya especificada. Para este caso vamos a tomar un campo incidente propio de 1 megawatts sobre metro cuadrado, que es la intensidad incidente que vamos a tomar como inicial de este campo, ¿no? Y después, en este caso, como vamos a trabajar con sustratos y con bloques, como les comento, vamos a trabajar con bloques, va a ser necesario ir colocando puertos de exactamente dónde va a estar incidida la onda. Para eso vamos a colocar un puerto que va a estar dado por la intensidad del campo incidente, que está como I0, por una constante que se llama W al cuadrado por coseno de teta. Bueno, W que era el ancho físico, ¿no? Es decir, este puerto va a estar relacionado con el ancho que nosotros estemos colocando a nuestros valores. ¿Ok? Puerto. Y a ver, creo que hay un pequeño error. Ok. Y 0 por... Aquí está. Muy bien. Esta es la intensidad del puerto o la potencia del puerto incidente que vamos a colocar. ¿Ok? Como faltan unos 4 o 5 minutos para acabar, vamos a dejarla hasta aquí. Y para darle mejor mañana de manera completa, terminar este tutorial número 2 y dar paso a los siguientes tutoriales un poco más complejos. No sé si tengan alguna pregunta y no sé si les interesa. Ahorita vamos a terminar con el módulo de óptica, pero si les interesa conocer otro tipo de módulos o otro tipo de técnicas con este software, me lo pueden decir y podemos trabajar con módulos acústicos, con módulos de mecánicas estructurales, etcétera, y trabajando ahí cada uno de los tutoriales. ¿Ok? Entonces, le dejamos hasta aquí. Si tienen alguna duda, levanten la mano o pongan ahí en el chat. Igual les voy a pasar un correo donde si tienen alguna duda personal, aquí por el chat les voy a pasar mi correo personal. Si tienen alguna duda sobre la instalación del software de Console o si gustan que les pase una nueva versión. Y como les comento, la versión que tengo yo está licenciada, pero les pasé ahí una que tienen mis estudiantes craqueada, que es la 5.4b, si no me equivoco. Pero de igual forma tienen las mismas capacidades, ¿no? No ha cambiado tanto. A lo mejor lo que cambia es la interfaz. ¿Ok? Entonces ahí les acabo de colocar mi correo electrónico. Ahí si tienen alguna duda, con gusto se las resuelvo. O si gustan trabajar con otros módulos, me lo pueden comentar. ¿Ok? Muy bien.
No sé, si tienen alguna duda, levanten la mano, si no, damos por terminada la sesión y nos vemos el día de mañana igualmente a las 3 de la tarde ya para pasar un poco más a fondo a, a diversos tutoriales que vamos a trabajar y terminar con esta anterior. ¿Ok? Igual, les recuerdo, en el mismo chat tienen un enlace de Drive donde viene ahí la versión. Viene una carpeta en zip donde viene el archivo ISO, que es un archivo que tienen que montar como unidad virtual. Y después viene la carpeta de crack donde vienen pues, los archivos que hay que craquear, ¿no? Ahí también viene un readme, un punto .txt donde viene paso a paso detallado cómo es el proceso de instalación. Ok, si no tienen ninguna duda, nos vemos el día de mañana. Estoy ahí en contacto con ustedes a través de Teams o a través de mi correo personal si tienen alguna duda. Ok, gracias y nos vemos. Gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, bye. Gracias, hasta mañana.